Muy buenos días a todos. Bienvenidos, bienvenidas. Es un gusto enorme poder estar en este panel, en este tercer día de Feria de Oportunidades LATAM, organizado por el EHH. Yo confío en que todos hayan podido acercarse a esas empresas ideales, a otras nuevas, que hayan nutrido la red de contactos, como nos decía Mari hace un momento, y por supuesto que hayan tenido oportunidad de aprender cosas nuevas, de reflexionar, de fortalecer ese plan de trabajo individual para estos momentos de transición. Un agradecimiento especialísimo a todo el equipo del EHH, a cada uno de los participantes. Han trabajado de verdad arduamente en la planeación y despliegue de cada una de las sesiones, con los headhunters, con las empresas. De verdad, muchas gracias al EHH por este espacio. Gracias a nuestros panelistas, a quienes quisiera presentar muy brevemente. Yo confío en que todos los asistentes ya han hecho su investigación individual y seguramente tendrán muchos más detalles de los que yo voy a mencionar ahora de cada uno de los panelistas. Ivania, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias. Ivania es CEO de Search Latinoamérica. Es una empresa con presencia en varios países y que es una empresa que con más de 27 años se ha dado a la tarea de conocer, valorar y conectar talento con grandes organizaciones de todo nuestro continente. Hola Alejandro, buenos días. Hola, hola, buen día. Karen, ¿cómo va todo por ahí? Muy ¿Y bien. equipo? Alejandro es Country Director de México de una firma que se llama Robert Walters. Es una empresa fundada en el centro de Londres en 1985. Y desde esa época se ha dado la tarea de tener presencia global y de operar en una amplia gama de mercados por todo el mundo. Y Darío, muy buenos días. Buenos días, Karen. Muy contento de estar acá con ustedes. Buenos días con todos. Qué gusto, Darío. Para quienes de pronto no han revisado aún, Darío es socio director de Human Consulting Strategies. Es una compañía de consultoría en el área de recursos humanos con más de 20 años de experiencia y está operando desde nuestra soleada y hermosa Guayaquil. Yo, para quienes de pronto no hemos tenido el gusto de conectar aún, soy alumni del EHH, ejecutiva en transición, experta en la dirección de recursos humanos, con ejercicio en Colombia y otros países como Chile, Perú, Argentina, México, Brasil, Ecuador, Guatemala, una gama amplia. Y he trabajado en diversos sectores como energía, seguros y consumo, empresas desde las que he podido liderar procesos de transformación, evolución empresarial, convirtiendo las empresas en una gran experiencia para colaboradores y generando, pues, obviamente, valor a los negocios. Muy bien, comencemos nuestra conversación. Seguramente todos nuestra audiencia está ansiosa de empezar a oírnos y empezar a escuchar a nuestros panelistas de verdad. Una vez más, gracias por estar aquí. Quisiera invitarlos con una conversación abierta. Primero una pregunta en donde platiquemos un poquito de cómo ven y cómo creen ustedes que esta globalización impacta en la gestión del talento humano y eso, qué beneficios y desventajas trae para nosotros como trabajadores. ¿Quién se anima a comenzar? Bueno, si quieren yo por aquí me lanzo. Mil gracias de nuevo por la invitación. Me encanta poder estar acá. Creo que tenía mucho contacto con ustedes desde hace muchísimos años. Llevo 11 años en Headhunting. Y bueno, yo creo que esta pregunta es bien importante porque lo hemos visto. Yo soy colombiano viviendo en México hace 3 años. He trabajado en Latinoamérica con diferentes clientes. Y el tema de la globalización lo que ha llegado es a cambiar un poco la forma de pensar desde el punto de vista de cómo reclutamos los headhunters y las compañías y también cómo nos acercamos los candidatos a ese tipo de oportunidades, ¿vale? Y yo creo que al final este mundo globalizado lo que ha hecho es que ha abierto, digamos que ha roto fronteras muchas veces en el sentido de cómo buscamos ese trabajo ideal o esa siguiente compañía. Pero yo creo que hay unos retos bien importantes y es entender realmente qué tanta movilidad tenemos o hacia dónde queremos dar nuestro siguiente paso, ¿vale? Porque hay muchos retos culturales y hay una cantidad de cosas que hay que tener en cuenta. Pero al final creo que las compañías están abiertas cada vez más a entender que hay candidatos fuera de las fronteras de nuestro país, de nuestra ciudad, y creo que eso hay que aprovecharlo. Alejandro, muchas gracias. Darío o Ivana. Yo puedo seguir. Eh, Adelante. en la línea de lo que comenta Alejandro, creo que es importante pues, poder medir este impacto, ¿no? Y
la globalización, desde donde se acuña el término, vivimos de una aldea global, ¿sí? Esto ya planteado pues hace algunos años y definitivamente pues nos permite, yo creo que el gran impacto va por dos temas, ¿no? Nos permite nivelar el estándar del talento a nivel regional y a nivel mundial. Es decir, el parámetro que tenemos ya no solamente está en nuestros países, sino que el parámetro se expandió, ¿verdad? Y ahora pues tenemos que compararnos y tenemos que vernos con lo que está pasando en la región, en el mundo. Y otro impacto que tiene muy importante es que hay un mayor nivel de posibilidades laborales. Las posibilidades se ampliaron notoriamente, y es lo que comentaba un poco Alejandro, ¿verdad? En esa línea lo que mencionaba, se incrementó, pues hoy hay muchas modalidades, pues nos contaban que estuvieron hablando de las modalidades de trabajo, el tema remoto, el tema de la conectividad ha permitido ello. Y con ello beneficios como el poder acceder a cualquier posición u organización en la región y en el mundo. Hoy no solo tenemos que suscribirnos al país en donde estamos, y también una oportunidad que nos obliga a mejorar, nos obliga, se elevó el estándar y tenemos que estar al nivel de ese estándar que hoy nos pide. Y esto es un cambio de mindset que debemos tener, no solamente a nivel local, sino más bien a nivel global o local, como muchos hablan. Y hay unas mayores condiciones para poder conectar con la región, con el mundo, ¿verdad? Y creo que como desventajas puede haber el tema de que hay una mayor competencia. Y eso depende de cómo lo veamos, porque puede volverse también en un motivador para poder elevar este estándar. Muy bien. Muchas gracias, Darío. Bueno, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan aquí en el panel y gracias a todas las personas que también se han acercado a la firma, a Search a través de LinkedIn. Apreciamos muchísimo sus contactos. Bueno, yo creo que las oportunidades son claras, ¿verdad? Se nos abre un panorama muchísimo más amplio, pero quisiera también hablar de los retos que tenemos de cara, digamos, a las personas que están en búsqueda de trabajo y también nosotros desde el lugar de, vamos a decirlo, intermediarios o gestores de talento. Por un lado, hemos tenido que trabajar las firmas de reclutamiento y sé que Darío y Alejandro no me dejan mentir. Seguimos trabajando fuertemente en que nuestras empresas clientes rompan paradigmas o estereotipos acerca de ciertas nacionalidades que están tan marcados, ¿no? Que el tico es de cierta forma, que el mexicano es de cierta forma, que el colombiano, ¿verdad? Yo creo que poco a poco, sobre todo en países donde ha habido mayor presencia, digamos, de una economía más diversificada, eso ya se ha roto un poco, pero aún así nosotras como personas, digamos, intermediarias, seguimos, por un lado, ¿verdad?, luchando con ciertos paradigmas culturales, ¿verdad? Por otro lado, de cara a las personas en busca de empleo, a las personas candidatas, también existe ese paradigma, ¿verdad? Pero también se nos enfrenta el reto, no solo como dice Darío, de ahora con quién compito, ya no solamente compito con las personas mejor graduadas de mi país, ¿verdad? Porque en nuestros países en Latinoamérica eso sigue siendo un tema importante, de dónde te graduaste, lamentablemente sigue siendo un tema de qué familia sos, con quién te relacionaste, ¿verdad? Y entonces cuando pensamos de forma global, se presenta también el reto de cómo explicarle a una persona que está en India, que está en Polonia, donde hay muchos centros de servicios de reclutamiento, quién soy, dónde estudié, cuál es la historia que tengo que contar, a qué se dedica la empresa en la que trabajé, cuál es el scope de esa empresa en mi país, ¿verdad? Porque yo siempre les digo, traten de hablar de números concretos para que esa persona que está del otro lado, literal del otro lado del mundo en algunos casos, ¿verdad? O está en México y estamos entrevistando a alguien de Guayaquil, o estamos en Argentina y estamos entrevistando a alguien de San Pedro Sula, pueda dimensionar. Entonces, oportunidades, por supuesto que las hay, pero he de decir que son mayores los retos, ¿verdad? En esta línea. Ok. Pues, me convoca y me conecta a varias palabras que han usado definitivamente esa agenda local, ¿no? Ese saber que los estándares se han subido y que tengo que presentarme al mundo. Y tú planteas, Ivani, algo bien interesante y es el romper esos paradigmas, esos sesgos, y desde nosotros mismos como participantes en un proceso, como candidatos, el comprender que seguramente tengo que presentarme y mostrar mis habilidades desde otra perspectiva. Y eso me lleva como a preguntarte esa
tú que pues tienes esta relación con múltiples sectores de la economía, que tienes esta mirada también como de Latinoamérica, ¿cuáles podrían ser esas características principales que quizás puedas destacarnos de los perfiles que se demandan, ¿no? O sea, ¿cómo hago yo justamente para encajar en ese reto de local y de venderme de una manera diferente? ¿Qué habilidades debo tener en cuenta? Vamos a ver, si bien es cierto, tengo que tener esa apertura global, también tengo que tener una capacidad muy desarrollada de investigar el mercado al que voy, ¿verdad? Y sigan habiendo también, de nuevo acá, muchos estereotipos o muchos paradigmas, ideas preconcebidas de lo que es trabajar en cierto país, ¿verdad? Entonces, requiere un profundo análisis de las variables socioculturales, de las variables económicas, de las variables de talento, ¿verdad? De ese giro de negocio en ese país en específico, porque nosotros pudiéramos hablar, bueno, vamos a pensar en, yo por ejemplo he movido un montón de gente de México, de Argentina, de Perú, que están en el negocio de las fintech a Centroamérica, que son los mercados donde nosotras somos más fuertes. Sí, pero resulta que en Centroamérica tenemos una legislación diferente, la Superintendencia General de la República y la Superintendencia de Entidades Financieras tiene una forma diferente de trabajar, hay un desarrollo distinto de ese giro de negocio en ese país en específico y entonces requiere de las personas candidatas una capacidad de investigar realmente a profundidad. No nos podemos quedar solo con, como nos enseñan las firmas, ¿verdad?, de reclutamiento y de outplacement, a investigar el perfil, a investigar la empresa, a investigar la persona que nos va a entrevistar. No, aquí vamos mucho más allá, inclusive para poder entender indicadores macroeconómicos del país, pero también esa sensibilidad sociocultural para entender en ese país por qué la gente se comporta como se comporta, por qué hay cierta forma de pensar, cierta forma de proceder, cuáles son las leyes que regulan el sector en el que yo estoy. Y bueno, un montón de variables también que tienen que ver, ¿verdad?, con si movemos a nuestra familia, si nos vamos solos. De eso vamos a hablar más adelante, pero es eso, yo lo resumiría en una profunda capacidad de investigación. Ivania, y fíjate que tú mencionas algunas cosas que seguramente muchos de los que nos están oyendo empezamos a reflexionar. Uno, tú lo decías, uno conoce su lugar de origen, uno conoce las universidades, tiene ciertos sesgos o ciertas variables frente a dónde estudié, cómo me vendo, cuáles son las empresas, si son grandes, pequeñas, si son de familia o no, etcétera. En esos ejecutivos que tú has movido de un país a otro, ¿qué pudiéramos de pronto encontrar y qué consejo das de aquello que han hecho muy bien? Y no sé si de pronto, espero no ponerte en aprietos, pero algo que hayan hecho que no esté tan bien y que tú digas, ojo, no cometan el mismo error si están pensando en moverse también. Claro. Bueno, ¿qué han hecho bien? Recientemente conocí a un chileno que radicaba en Costa Rica y que movimos a Guatemala. Entonces, ¿qué hizo bien? Buscó a una persona costarricense que me conociera a mí y con quien él me pudiera conectar. ¿Verdad? Eso siempre es una buena recomendación, o sea, alguien que ya haya tenido una interacción conmigo, puede ser que haya sido mi cliente, mi candidato, que yo lo coloqué en alguna empresa, entonces eso hizo particularmente bien. Lo otro que hizo particularmente bien, él se vino a Costa Rica o sea, se quedó encerrado aquí, encerrado en el buen sentido de la palabra, por COVID, se enamoró del país, se enamoró de la playa, se trajo a su familia. Y después de eso, la empresa donde estaba contratado no le permitió seguir trabajando en una modalidad remota y entonces él empezó a buscar trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué hizo bien? Preguntó absolutamente todo. Inclusive con este candidato nos sentamos a hacer un Excel de la calculadora salarial para que él pudiera ver cuánto neto le iba a ingresar en este país. Se asesoró con nosotros también en qué zona pudiera vivir, cuáles son los costos de una vivienda para una familia del tamaño que él tenía. Se asesoró en, muevo a mi familia o la dejo en Costa Rica, cuántos vuelos directos hay entre Guatemala y Costa Rica. Iván, ¿es posible que yo trabaje 2 semanas allá y 2 semanas en Costa Rica? Es decir, o sea, se asesoró, preguntó. Era la primera vez que él estaba en Costa Rica y era la primera vez que él iba a ejercer un rol
en Guatemala, inclusive su primer rol en Centroamérica. Siempre había trabajado en México y en Chile. Entonces preguntó, ¿qué son los errores comunes? Decir, Iván, y a mí tal país no me mande porque hay tal cosa, ¿verdad? Entonces, es Tener ese como, sesgo y no haber hecho la tarea bien de así es, partir de suposiciones y así no es. validar, no estudiar bien. Ok, O lo que decíamos, ¿no? Decir en la entrevista, uy, es que yo a esa nacionalidad sí viera que no tengo buenas experiencias. Entonces generalizamos una experiencia, nos sesgamos a una buena oportunidad por una mala experiencia o no tan buena experiencia que tuvimos con una persona en específico. ok, ok. Pues mira que nos invitas y creo que es una oportunidad enorme justamente la feria, porque tú estás mencionando el conocer, el preguntar, ¿no? A veces eh, uno dice, bueno, pero y en esta feria de Connect, voy a invitar a alguien de LinkedIn de otro país, estoy en Ecuador y voy a invitar a alguien de México, ¿y de qué hablo? Pues creo que si estoy pensando en irme a México, por ejemplo, ya tengo suficientes preguntas para hacer y hoy estoy aprendiendo que no solamente es preguntarle de tu carrera, sino bueno, y cómo es el regulatorio, y cómo es las variables de salario, y cuáles son los impuestos, y cómo se vive allí, para que cuando nos encontremos una muy buena oportunidad no la vayamos a desechar por estar teniendo supuestos. Muy bien. Pues Ivania, muchas gracias. Creo que nos estás dando unos tips maravillosos. Y tú mencionabas, y creo que lo hablábamos hace un momento entre todos en la introducción, pues que todo esto tiene definitivamente mucho más que ver con experiencia, con capacitación, o sea, hay que ir mucho más allá, por supuesto, relevantes ambas, pero seguramente hay algo que en este mundo globalizado, decíamos, tiene de pro que tengo acceso, pero tiene en contra de pronto que voy a competir con un talento diferente. Eh, eh, de pronto, Darío, me animo a preguntarte, ¿cuál es tu opinión de cómo de verdad desarrollar ese perfil diferenciado y especial, relevante, para lo que solicita el mercado en esta economía global, ¿no? En este glocal, me quedó sonando ese glocal. Chévere, Karen, gracias. A ver, yo les cuento y desde mi mirada me permito compartirles, creo que podemos, sin duda, el tema de la formación académica, técnica, eh, es como que nos abre la puerta para poder entrar y arrancar una vida profesional o una historia laboral, ¿verdad? Y la experiencia profesional es la que nos permite pues entrenar y jugar ya en la cancha y estar en la cancha. Cuando los headhunters entrevistamos, cuando buscamos talento, contratamos a la gente por el saber hacer, ¿sí? Preguntamos logros, preguntamos qué iniciativas ha podido tener, cómo ha aportado a la estrategia, y eso es lo que te permite acreditarte para poder entrar en una organización. Pero sin duda alguna, hoy la vara se levantó, ¿sí? Sin duda alguna, hoy pues estamos con un nivel de competitividad mucho más alto en los profesionales y de competencia en el mercado laboral, lo cual como tú nos mencionas, Karen, nos sitúa en que tenemos que tener diferenciales. Y estos diferenciales es justamente usando la analogía de la cancha, del fútbol, para los que les guste, nos va a permitir hacer los goles, nos va a permitir hacer goles de todas las formas, ¿verdad? Y mientras más nos afinemos, pues nos va a permitir hacer mejores goles. ¿Cuáles son estos diferenciales? Y les quiero dejar algunas ideas. El primero, yo les invito a tener un pensamiento y a desarrollar y a crecer un pensamiento sistémico. Decía Peter Senge que el pensamiento sistémico es la capacidad de poder mirar el bosque sin dejar de ver los árboles, ¿sí? O mirar los árboles sin dejar de ver el bosque. Y esto nos permite, el pensamiento sistémico me permite a mí situarme en una posición, en un rol que cumplo, pero considerando cuál es el objetivo del área en el que estoy, cuál es el objetivo de la organización, qué está buscando la organización en su planificación estratégica y en qué contexto se está moviendo hoy esa organización. Hoy vivimos en ambientes, los famosos ambientes VUCA, ¿verdad? O VICA en español, y volátiles, inciertos, complejos, ambiguos, y ya podemos hablar de que la planeación estratégica antigua de 3, 5, 7 años que se hacía ya no está vigente.
Hoy estamos cambiando esa forma de gestionar la organización por una forma de agilidad. Y ahí viene el agilismo, ahí vienen las metodologías, famosas metodologías de Agile, que nos permiten conectar rápidamente con el mercado para sacar productos y servicios que sustenten y que satisfagan esa necesidad. Y considerando este contexto organizacional es que los profesionales debemos situarnos y siempre crecer en nuestro pensamiento sistémico. ¿Cómo estoy respondiendo a la exigencia de mi área, que responde a la exigencia de mi organización y que responde a un mercado laboral que permanentemente está cambiando? ¿Sí? Segundo, creo que tenemos que valorar nuestra capacidad y valorar nuestro cerebro. ¿Y por qué lo digo así? Porque hay un gran debate hoy con la famosa inteligencia artificial. Se ha desatado un tema, pues ahí súper fuerte. Y solamente yo quiero dejarlos como psicólogo que soy, como un apasionado por la gestión del talento. Estaba escuchando y he venido escuchando pues en este tiempo a neurólogos, a gente también del management, a gente pues que viene estudiando el cerebro. Y hagan de cuenta que es como la inteligencia artificial. Yo más bien pensaría que debería llamarse un análisis de datos, porque dista mucho de lo que nuestro cerebro puede generar y puede hacer. Si yo les pregunto hoy a los candidatos a los alumni de LHH que nos acompañan, les pregunto a ustedes que tienen una gran trayectoria, ¿cuál fue el efecto que tuvo su primer trabajo y su primer jefe? Evoquemos un poco eso. ¿Qué les generó? Recuerden ese primer empleo, esa primera gran experiencia y ese primer lead, ¿sí? Y seguramente ustedes están trayendo y evocando recuerdos, pero cuando evocan recuerdos, vienen, ojo, muchas cosas. Vienen recuerdos y pensamientos del pasado. A lo mejor alguien pensó cómo ese pasado me está influyendo ahora y cómo ese ahora me puede proyectar al futuro. Ojo, pensamiento. Y también evocaron emociones, porque a lo mejor tuvieron una buena o no tan buena experiencia. Y me acuerdo que mi jefe fue un líder, alguien que me inspiró, o que no lo fue, y era decimos aquí en Ecuador, jodido, fregado, y me la tenía montada, dicen en Colombia, ¿verdad? Y esa emoción que vino a mí también es parte de ese recuerdo, de esa primera experiencia. Y con esto, pues viene una acción que yo puedo determinar y puedo definir. ¿Sí se dan cuenta cómo el cerebro supera notablemente a la inteligencia artificial? La inteligencia artificial se queda en análisis de datos que son ingresados, ¿sí? Claro, y no tiene ese recuerdo, ¿no? Y seguramente tampoco esa capacidad de proyectar el impacto, porque yo te escucho y a mí me ocurre que se me vienen como dos preguntas a la mente, porque es, ¿cuál fue mi primer empleo, mi primer jefe? Pero también qué impacto estoy teniendo yo, o cómo estoy generando esas mismas reacciones en un equipo de trabajo, ¿qué de pronto podría cambiar para una siguiente oportunidad? ¿Qué voy a dejar igual? Eso, tú bien lo dices, la inteligencia artificial no lo está haciendo. O sea, ChatGPT no piensa en a fulano le hice bien o mal, o lo hice bien o mal, sino que da su respuesta, ¿no? Es correcto. Entonces, con esto, pues saquémonos del fantasma de lo que genera. Definitivamente es un tema que debemos considerarlo, pero creo que como seres humanos superamos notablemente y debemos usar más bien la inteligencia artificial. Y en este contexto, pues bajándole un poco el estándar, digamos, en el tema de tecnología, usemos herramientas, tenemos que tener perfiles digitales, hoy mucho se habla de ello, pero acordémonos, nuestro diferenciador principal cuando estamos en una posición de liderazgo no es usar el último software, es cómo vamos a usar ese software, cómo vamos a usar el ChatGPT para mejorar nuestra entrega de valor en una organización. Y por último, creo que es importante poder entender siempre y siempre sostenerse en el valor de los conceptos, digo yo, de la teoría, porque muchas veces se privilegia este mundo instrumental o de herramientas. Y ojo, los profesionales somos lo que somos porque en un momento dado decidimos formarnos y ponernos los lentes de la teoría, sea cual sea, de nuestro saber hacer, comercial, marketing, finanzas, planificación estratégica, recursos humanos, sistemas, y veamos la realidad desde ahí. Y eso nos va a permitir entender la realidad y generar un mayor valor a la organización. Y por último, las competencias, las famosas habilidades soft es fundamental. Y estos son, recuerdo un cliente
sí, muy simpático, que tenía una compañía multinacional. El director de recursos humanos me decía, muy coloquial para explicar las cosas, pero me quedó este enseñanza, me decía, Darío, las competencias, estábamos haciendo un programa de desarrollo de competencias y habilidades en la gerencia media. Me decía, yo las divido así, son competencias de la cabeza, son competencias de la mano y son competencias del corazón. Entonces, todo lo que son competencias o habilidades de la cabeza, planeación, ideación, propuesta de ideas, esto pasa por la cabeza. Hay competencias de la mano, que son la organización, la ejecución, esta capacidad ya de ejecutar. Pero hay competencias también del corazón, que son las que nos permiten relacionarnos. Y aquí marcamos una diferencia otra vez con la tecnología, y aquí tenemos que hoy los profesionales aprender y crecer en nuestra capacidad de conexión. Y es lo que tú traías, Karen. ¿Cómo puedo ser mejor líder? ¿Cómo puedo trabajar mejor en equipo? Y es un tema de poderse mirar adentro y decir, ok, como líder, quizá en mi última experiencia que tuve que mejorar muchas cosas, me dieron un feedback en este sentido. Esta es una linda oportunidad de transición que tenemos como profesionales. Cuando salimos de una compañía y nos acompaña pues una compañía especializada para poder mirarnos y poder marcar un programa y un plan de desarrollo. Y esto es muy fácil. No hay que ser experto en recursos humanos ni tener la maestría para poder establecer un plan de desarrollo. Acuérdense de esto, 70-20-10. El 70% de la competencia se desarrolla en el día a día. Si usted quiere ser mejor líder, ¿cómo está liderando hoy sus prioridades? ¿Cómo estás liderando a tu familia? ¿Cómo estás liderando tus tiempos? ¿Qué vas a introducir? ¿Qué necesitas introducir en tu cabeza y en tu saber hacer para que cuando tengas una nueva posición de liderazgo y te llame una compañía, puedas tener un mejor rol? El 20% es a través de ejemplos de otros, ¿sí? ¿A quién tengo en mi alrededor que puedo emular, que puedo aprender a ser mejor líder, a trabajar mejor en equipo, para conectar? Y el 10% a través de capacitación o formación técnica. Marquen su propio plan de desarrollo y que este tiempo sea un tiempo en el que ustedes se cualifican de mejor manera, ¿sí? La forma más adecuada de poder ser empleable es cuando yo me miro a mí mismo, me pongo en el centro de mi vida laboral y marco este plan y marco un nuevo estándar y digo, perfecto, chévere estos 10, 15 años, 7, 5 años que estuve en esta organización, hoy voy a capitalizar eso, me voy a llevar y voy a plantear un nuevo estándar en mi vida profesional. Y seguramente pues las oportunidades pues las voy a poder aprovechar de mejor forma. Darío, nos diste muchos tips, alcancé a tomar algunas notas aquí mentales, pero hablas justamente de ese valor humano frente a la inteligencia artificial, lo que nos estás narrando ahorita de generar un desarrollo, de las culturas ágiles y que ya la planeación no es la misma de antes. ¿Cómo podríamos, tú evidentemente nos estás dando un tip del 80-20-10 muy poderoso, pero con esta velocidad acelerada, y me voy un poquito a la pregunta que tenemos ahí en el chat que dice, esto va a un ritmo que genuinamente, así como la planeación estratégica, como que no da alcance al tipo habitual. No sé, una pregunta de pronto no solo para Darío, sino para todos nuestros panelistas, para Ivana, para Alejandro. ¿Qué tanto de verdad esto va a cambiar esa transformación mía de carrera y de profesión? ¿Qué tanto va a cambiar la tecnología? Sí, ¿qué tanto? La pregunta que nos hacen es, pues que hay muchos factores y que lo que entiendo por la pregunta es, hay una velocidad que está asociada con este cambio en el que vivimos y cómo esto va a cambiar justamente mi ejercicio de transformación de carrera. Okay. ¿Debería yo prepararme diferente? ¿Qué podríamos tener ahí en cuenta? Alejandro, veo que abriste tu micrófono. Sí, si me permiten, yo creo que toca reajustarse a la realidad y al momento de cada una de las épocas, ¿vale? Yo creo que estamos en momentos de pronto que en algunos países están en crisis, por ahí estaba leyendo que todo el tema de Ucrania y todo lo demás, eso está impactando muchísimo en Europa en este momento, por ejemplo, en temas laborales, hay compañías que están creciendo, compañías que están cerrando, pero también yo creo que como candidatos que tenemos que ajustarnos a lo que está pasando realmente en el momento y cómo mi expertise y cómo mis competencias se van a adecuar a lo que está en movimiento. O sea, lo único
seguro que tenemos es el cambio. Si nosotros nos quedamos estáticos en que yo hago solo esto y que soy experto en esto y que este es mi mejor valor agregado, está bien. Pero es que claramente tenemos diferentes generaciones, diferentes momentos, diferentes tipos de candidatos que de pronto a veces lo que nos pasa como consultoras muchas veces es que cuando seleccionan entre dos muy buenos candidatos, a veces son cosas muy pequeñas, ¿saben? Entonces yo creo que toca también empezar a entender qué es el ser y el hacer, o sea, no solo la parte de competencias y mi parte técnica, sino también cómo me adecuo también al momento de las compañías. Algo de lo que nos piden los clientes muchísimo en este momento es esa flexibilidad y esa agilidad en la toma de decisiones ahora mismo. Antes hacían forecast de 5 o 10 años, ahora los están haciendo casi que semanalmente porque saben que la pandemia nos hizo que ya no teníamos que estar pensando tan a largo plazo. Claro, se hace porque hay un plan estratégico, pero es que la toma de decisiones pasó a ser muy rápido y creo que ese tipo de competencias hay que entenderlas. Entonces yo creo que voy muy de la mano de lo que decía Daría y Vani en sus intervenciones, y es claramente que tenemos que entender compañías, giros y obviamente pues todo lo que está pasando ahora. Alejandro, y eso me lleva a pensar justamente en todo este incorporación de estas tecnologías también a través de herramientas de análisis como el Big Data, el análisis predictivo, o sea, cómo tomar decisiones, pero no de manera improvisada, sino enfocada y de manera muy clara. Yo me imagino que de pronto nuestra audiencia se está preguntando, bueno, y yo en esta búsqueda de empleo, en este generar mi perfil, en esta transición, ¿qué debería yo tener en cuenta frente a esto, yo como individuo? ¿Qué es lo que están buscando las organizaciones de cara a los ejecutivos frente a esas nuevas tecnologías y esto que tú nos narras de tomar decisiones diferentes y demás? Pues mira, yo creo que quería poner como un ejemplo. En 1830, un agricultor se demoraba entre 250 y 300 horas haciendo un cultivo de trigo para conseguir 2.700 kilos. En 1890, cuando empezó todo el tema de la maquinaria tirada por caballos, se demoraba 40 50 horas. En el 75, con tractores, se demoraban 3 4 horas para las mismas 2.700 kilos de trigo. Entonces, yo creo que el tema es que la evolución en el mercado va dándose a unos pasos agigantados con todo el tema del boom que hubo de startups, de tecnologías, de fintech, de edtech, de todo el punto tech que hubo desde hace muchos años, lo que ha hecho es que se abrió el panorama para los candidatos, y yo creo que todo el tema de las nuevas tecnologías, de temas de Big Data, temas de inteligencia artificial, la podemos ver desde dos puntos de vista. Unas son sustitutivas y otras son complementarias, depende cómo queramos verlo nosotros, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que enfocarnos en lo que realmente esa inteligencia artificial todavía no puede hacer, lo que hablaba de pronto Darío, el tema del corazón, el tema de esa parte más del análisis humano, ¿sabes? Pero que aprovechar esa parte que sí hace esas inteligencias artificiales, que sí hace el Big Data, para nosotros volvernos expertos en esa parte que realmente esto no puede hacerse por ahora, ¿saben? Entonces, hablamos muchísimas veces con muchas industrias que decían como el problema no es el candidato que le va a quitar el trabajo a la inteligencia artificial, el problema es no capacitarme para yo ponerme a punto a poder utilizar esa inteligencia artificial o cualquier otra tecnología que me permita ser un diferenciador en el mercado. Entonces creo que se viene una etapa bien interesante en la que tenemos de todo, vuelvo e insisto, yo soy muy del tema de los baby boomers, de la generación Z, de los millennials, de todo, porque es que vamos a una velocidad impresionante. Yo creo que los que tienen hijos acá, un niño de 10 años ya sabe manejar unas herramientas tecnológicas, hasta saben desarrollar, y uno a duras penas de pronto sabe hacer una macro, estoy diciendo entre broma y chiste. Toca ponerse a punto en temas de capacitación, pero también entender, escuchar el mercado que está requiriendo, ¿saben? Y eso, ¿cómo lo hacemos? Yo creo que son los tips que hacen ustedes en el EHH, estar con los radares abiertos. Yo creo que, como decía Ivania, el tema de buscar trabajo es un trabajo, y es estar en el radar abierto realmente de qué está viéndose el mercado, qué se está moviendo, qué está pidiendo las compañías, y eso lo podemos ver con nuestros colegas, con leyendo, con agregándonos a grupos que nos permitan estar actualizados, porque uno a veces dice como, oiga, me voy a actualizar y voy a capacitarme y eso me va a dar un valor agregado, pero de pronto nos capacitamos en lo tradicional y de pronto estamos dejando de lado lo que realmente está pasando en el mundo. Ahora, tampoco irse hasta el otro lado, porque en una entrevista, si uno se vuelve tan tecnológico, van a decir como, no, bueno, a ver, pongámosle un balance porque yo necesito su experiencia, ¿saben? Pero ese tipo de cositas pueden dar un diferencial también en la conversación. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Creo que
de verdad estamos teniendo unas reflexiones maravillosas para nuestro grupo. Y quisiera de pronto preguntarles y abrir justamente por aquí en los chats, me están preguntando, bueno, Karen, nos están dando un montón de tips, nos están diciendo, ábrete al mundo, aprende nuevas cosas, algo lo acabas de mencionar, Alejandro, de únete a nuevos grupos, a chats, a educarte, pero si quisiéramos, y de pronto voy a invitar a que cada uno me dé un tip, uno, el que ustedes dicen, la voy con esta, si yo tuviera que hacer solo una cosa para poder contemplar este empleo soñado dentro o fuera del país donde me encuentro, ya que estamos hablando justamente de estas opciones globalizadas, ¿cuál sería ese consejo clave destacado que nos hace así resaltado que pudiéramos darle a nuestra audiencia? Uy, Karen, haces preguntas muy difíciles. Vamos a ver, si tuviera que dar uno nada más, porque así mi cabeza está como llena de ideas, pero si tuviera que Bueno, dar uno, danos los que tú creas que son así, pero ok. Vamos a ver, yo siempre que asesoro a gente en desarrollo de carrera, así que esté en la universidad, esté saliendo, sea un C-level, yo siempre le digo, ¿a quién admiras? ¿A quién admiras? ¿Quién es esa persona que admiras? Siéntate con ella, habla con ella, pídele un contacto, tómese un café para saber dónde, qué hizo para llegar donde llegó, ¿verdad? O cuál es la ruta de carrera que tomó que se parece a la que yo quiero. Tener un coach es súper importante y no hablo solamente de un coach de empleabilidad, sino un coach personal, un coach de vida. Creo que eso es fundamental. Y tres, relacionado con lo que Alejandro decía, ser autónomas, voy a decirlo de alguna forma, en el uso de los datos para la toma de decisiones. Es decir, yo no tengo que esperar que mi business analyst, que tiene 80 reportes más que generar en el día, o que mi analista de planeación financiera, que está enredadísimo con el presupuesto y tal, me genere un dato que yo necesito para ya, para tomar una decisión ya. Entonces, tecnologizarse, ser usuarios de Power BI, por lo menos a nivel de usuario final, de generar nuestros propios reportes, creo que eso es fundamental para poder diferenciarse en este momento del mercado. Tu ejemplo y tu última reflexión me hace pensar en seguramente un consejo así le hubiéramos dado hace unos años a quien tenía un asistente o una secretaria que llamábamos, que uno le decía, mira, no esperes a que tu secretaria llame a la persona o a que te haga la carta, dale, hazlo tú mismo, ¿no? Pareciera que estamos como en ese espiral de repetir una práctica, pero ahora en otra condición, donde lo que tú nos dices, ¿no? O sea, no esperes a que te den el dato. ¿Qué tan autónomo estás siendo tú? ¿Cómo te has preparado para administrar todas estas herramientas? Así es, no esperar, o sea, una de los, ¿por qué? Yo sé que Darío y Alejandro no me dejan mentir. ¿Por qué muchos ejecutivos que cambian de empresa, quizás a un mismo rol o un rol similar, fracasan? ¿Ok? Y una de las razones es porque pretenden que la nueva compañía sea exactamente igual o que ofrezca las mismas condiciones, que tenga el mismo clima laboral. Entonces eso usualmente cuando nos pasamos de las grandes empresas, Great Place to Work, a una empresa mediana o pequeña, ¿verdad? Y una de las cosas que yo he determinado es que estaban acostumbradas a que siempre hubiera alguien que les resolviera un problema o que les hiciera un reporte o que les hiciera una presentación. Eso no va más. Es decir, sí podemos tener áreas de apoyo, pero precisamente ahorita la automatización, es decir, yo diariamente recibo en mi correo un reporte generado desde Python que me dice a mí cuántas vacantes cerramos, con qué salario promedio, con qué clientes, en qué país, por qué consultor, y puedo generar tantas correlaciones como yo quiera. No tengo que estar llamando a la niña que realiza la facturación para ver cómo estamos hoy, el cierre del 27 de abril, ya casi mes, ¿no? Yo se lo puedo generar de forma inmediata, ¿verdad? Si voy a reunirme con un cliente, yo puedo decir ahorita, a la vuelta de un clic, cuántas posiciones similares hemos manejado a esas, en qué salario promedio están, de dónde lo movimos, cuánto gana, o sea, eso aplicado a todos los giros de negocio debe de ser yo creo yo creo que ya tenemos que hablar de supra o de mega supracompetencias, vamos a decir, es decir, hay unas que son sí o sí, ya ni siquiera tenemos que cuestionarnos
que tengan o no esas competencias. Realmente lo que nos va a diferenciar como talento es eso que yo llamo las supracompetencias, o como me dijo un cliente hace unos días, los survivor skills, ¿verdad? Ajá. Eso es. Lo demás, que seas empático, que sepas dar feedback, que sepas tomar decisiones, a ver, por eso estamos aquí sentados, si no, no estuviéramos aquí sentados. Entonces, eso es como un must, y hay unas que sí nos van a diferenciar. Ok, y me llama mucho la atención y nuevamente me conecta, me enciende como alarmas. Tú hablas de un lenguaje que no era habitual hace unos años, pero el que tú puedas decir, tengo mi reporte de Python. O sea, ¿qué tanto, quizás una reflexión que deberíamos hacernos nosotros candidatos y que va de la mano con alguna de las preguntas que nos acaba de mandar Julio César Carrasco, y es, él nos plantea que tanto las empresas están invirtiendo en hacer que tecnológicamente avancemos. A mí, de pronto, y atreviéndome a responder un poco desde la moderación, pero los invito a ustedes, panelistas, y ya vamos con los 2 tips de Alejandro y Darío, no nos vamos a quedar sin ellos. Pero yo pensaría, no es esperar a que la empresa me eduque, es educarme a aprovechar todo este tiempo, meterme, no sé, a YouTube, a Coursera, todas las habilidades que tengo, y empezar por preguntarme, ¿no? Bueno, ¿y esto que dijo Ivania Python, qué es eso, no? ¿Para qué sirve? O sea, quizás acelerarme en ese conocimiento. Claro, yo no me voy a hacer desarrolladora en Python ni en R. Yo soy usuaria desde mi rol, yo soy usuaria de los reportes que alguien automatizó, ¿verdad? El tema es eso, soy usuaria de los reportes, genero mis dashboards para las tomas de decisiones, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos están solicitando los clientes ahora? O sea, eso, que la persona haya implementado, utilice la data, o sea, que sepa por lo menos con qué se come eso, ¿verdad? Y también quitar el paradigma de que eso es para la gente que está en tecnología, para la ingeniera que está por allá sentado, para el analista de datos, y ellos hacen el trabajo difícil, ¿verdad? Que es la programación y todo, pero nosotros como gerentes, como directores, como CEOs, tenemos que ser capaces de decir cuáles son los datos que a mí me generan valor. O sea, usualmente cuando la compañía que contratemos o nuestro departamento de BI se sienta a generar los reportes que nosotros necesitamos, yo le digo, esto me agrega valor, este dato me agrega valor para el área de negocio que sea. Hay otros datos que no me agregan valor, porque también tenemos que tener, que también es una supercompetencia, la capacidad de decir en este mundo de información qué es realmente relevante para mí, qué es realmente relevante para esta decisión, para esta acción, para esta estrategia o para este proyecto, ¿verdad? Entonces, esa capacidad de alguna manera de analizar, de decidir también qué necesito en este momento concreto, donde la agenda no alcanza, donde estamos en 1000 cosas, donde hay 1000 datos, ¿qué me hace a mí realmente tener la capacidad de ejecución? Que es mucho también lo que buscamos, ¿verdad? Como decía Darío, si una cosa es muy bonito, vos te podés soñar la estrategia y estás conectado y el propósito y tal, todo muy bien, pero si no ejecutamos y si no agregamos valor a la organización, no importa cuánto corazón le pongamos, es un tema también de ejecutar, de dar resultados, y de que esos resultados sean visibles y concretos. Ivania, muchísimas gracias. Alejandro, veo que Yo, ahí estás yo, listo para contarnos. no, sí, no, es que yo creo que hay muchas cosas, yo creo que Ivania habló mucho de los temas, pero también hay que entender que no todas las compañías están buscando esas competencias, ¿sabes? Hay que entender hacia qué compañía vas, porque hay compañías muy tradicionales que ni siquiera han implementado un sistema, un ERP súper fuerte, entonces yo creo que todo va a tener esa habilidad de De balance. mimetizarse y de balance, pero mimetizarse en esas compañías donde de pronto tú puedes agregar valor en esa conversación, porque tienes ese conocimiento, y en otras compañías donde definitivamente no es estratégico. Yo creo que también hay que entender que no todas las empresas tienen ni el dinero ni el momento ni quieren hacerlo, ¿saben? Pero también hay que entender, y ahí paso la pregunta de los tips. Yo creo que tengo dos, porque creo que Ivania adelantó bastantes, pero hay uno. Nosotros, la mayoría, sino todos aquí en este panel, y los participantes son unos cracks en hacer un plan estratégico a 5 años. Pero les pregunto, ¿quiénes han hecho un plan estratégico para sus propias vidas? Y sobre todo en este momento en el que están en transición de carrera.
Entonces, uno es un crack y uno le pone el financiero y la macro y la cosa y esto y ve, entonces ve todas las variables, pero cuando uno está buscando trabajo, a veces ni siquiera hace ese plan de trabajo tan claro de decir como ya, yo a dónde quiero ir, cuál es mi compañía ideal, quiero irme del país o quiero quedarme acá, mi entorno familiar. Entonces, yo creo que hay que hacer un plan de trabajo muy fuerte en ese sentido de entenderse uno mismo qué quiere y cuál es el siguiente paso, ¿vale? Y segundo, yo soy amante de una palabra y es que nosotros tenemos que convertirnos en networkers. Todo el tema de relacionamiento, porque yo creo que también aquí hay personas que están digamos que en este evento, que muchas veces hemos estado 10 años en una compañía, 12 años, 15 años en una compañía y de un momento a otro nos quedamos sin ese trabajo y decimos como, uy, ¿y ahora qué hago? Porque como antes estaba tan seguro, no, como que ni se me prendía el bombillo de decir como, oiga, pero bueno, escuchemos otra oferta, no, porque estaba muy bien donde estaba. Entonces yo creo que el tema de ser networkers al final lo que nos permite es conectar y cuando conectamos estamos generando mucho poder. ¿En qué sentido? Uno, en entender qué está pasando en el mercado, qué está pasando con mis compañeros, reconectar y de hecho, eso nos permite también entender qué está pasando en una posición que yo quiero aplicar porque tengo un amigo que está ahí. Entonces, rompernos ese miedo y rompernos en ese cascarón en el que estamos muchas veces, en el que conectar muchas veces funciona muchísimo para ese siguiente paso, pero también entendiendo, y lo veo desde el lado de nosotros como headhunters, que muchas veces hay que tener como esa competencia de no frustrarse. Porque muchas veces uno manda 1000 mensajes y no responden y uno dice, pero ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué pasa? Pero en ese plan de negocio o en ese plan de vida que yo quiero hacer, se incluye lo que ustedes hacen mucho y es tema de mi perfil, mi CV, cómo está bien montada, qué palabras claves tiene, cómo me van a buscar, cómo me van a encontrar. Y hablando de tecnologías, pues ya LinkedIn, por ejemplo, está empezando a implementar temas de inteligencia artificial para las búsquedas booleanas y todo lo demás. Por lo tanto, tenemos que alinearnos también por ese lado para que encontremos ese trabajo ideal. Sí, y creo que tú nos conectas con una realidad y es el networking es una habilidad, o sea, no es una tarea de momento, porque a mí particularmente me ocurre estando pues en recursos humanos cuando alguien pierde su empleo y me llama y me dice, óyeme, es que pues yo como que me sumergí en mi trabajo, en mi empresa, perdí mis contactos, ayúdame, ¿no? Y no es una tarea de un momento, es para mantenerse actualizado, para este momento y para otros, o sea, para hacer negocios, para crear, para aprender. Entonces, excelentes apreciaciones, de verdad, Alejandro, muchas gracias. Y Darío, ¿qué tips nos dejas? Claro, claro, Karen. Bueno, ahí Alejandro y Vania lo hablaron con mucha precisión, pero, y tal vez recapitulo muchas de las cosas que ellos han dicho y que hemos mencionado. Hoy se habla del coeficiente de adaptabilidad, ¿sí? Así como hay un coeficiente intelectual, un coeficiente emocional, Alejandro hablaba de esta adaptabilidad que debemos tener. Si estamos en un proceso de transición, es importantísimo que nuestro coeficiente de adaptabilidad mejore, crezca, porque tal vez estuvimos en una compañía multinacional y ahora nos está llamando una compañía local. Y decía Alejandro, no todas las compañías pues piden lo mismo, ¿sí? Entonces tengo que tener como esta capacidad, yo digo, es un baño de humildad, de poder mirarme, de poder autoevaluarme, de poder saber en qué debo mejorar. Si me están faltando, Iván hablaba pues de muchas herramientas, me están faltando esas herramientas, poderlas adquirir. Si me está faltando crecer en mis habilidades soft, plantearme y decir, tengo que crecer. Ya me dieron feedback de esto, ¿sí? A veces los profesionales dicen, no, necesito un cambio de trabajo, pero no saben que la tara se la llevan. La tara no la dejan en la organización donde están. Y si no me planteo un plan de desarrollo y esta capacidad de poder mirarme y mirar lo que necesita mi entorno y necesitan los otros. Muchas veces tenemos esta incapacidad de poder, lo llamamos empatía, lo llamamos poder mirar desde los ojos de los otros. Yo tuve un gran consejo de un jefe que era un líder realmente, pues en una de las organizaciones donde arranqué, me decía, Darío, tienes que ser un mapa mental de tu jefe, de tus colaboradores, de tus clientes, de tus pares, y respóndeles en su lenguaje, no les respondas en tu lenguaje. Pero eso requiere un ejercicio, como les decía, de humildad, de saber que tengo que entregar valor en los términos de lo que los otros nos meten. Y creo que ahí la conexión es importantísima. Tenemos que mejorar nuestras capacidades de conectarnos con nosotros. La conexión emocional hoy, eso, pues hasta ahora la inteligencia artificial no ha logrado, no sabemos qué vendrá, pero preguntémonos, todo
toda cosa que vale la pena empieza con una buena conversación. Sí. Entramos a una organización con una buena conversación, tenemos que hacer un buen storytelling de nuestra vida laboral, podemos tener un ascenso con una buena conversación, podemos empezar una relación, ¿sí? Con una buena conversación, cómo estamos conversando, cómo estamos conectando, cómo estamos siendo lo suficientemente asertivos para poder generar valor, para poder generar interés en el otro. Sabiendo, y eso aplica a cualquier rol que yo tenga, si yo tengo un rol de recursos humanos, desde ahí tengo que hacer, pero si soy el comercial de la organización, o si soy el de marketing, o si soy el de sistemas, si soy quien quiera que sea, tengo que mejorar mi capacidad de conectar con el otro, pero conectar es saber escuchar, es saber mirar lo que el otro está mirando, es como despojarme de la respuesta que ya le quiero dar y más bien situarme y escucharlo realmente y corroborar esa escucha y a partir de eso poder agregar y construir valor. Que tiene mucho que ver con esa reflexión que nos dabas sobre como lo que típicamente llamamos competencias soft, ¿no? O sea, que no son tan soft, o sea, no son tan mejores, y me gustó mucho cuando frente a ellas tú decías esas competencias del corazón, ¿no? O sea, de conectarnos, de relacionarnos, tiene mucho que ver con esta situación. Bueno, nos quedan solo 5 minutitos de nuestro panel para honrar el tiempo de no solamente de nuestros panelistas, sino de todos los demás invitados. Por aquí hay una, vamos a ver entre las preguntas, creo que había una que se me escapa. Deja ver por aquí. Ay, levanté la mano, no era levantar la mano. Mi habilidad tecnológica está delatándome, que levanto la mano en lugar de ver las preguntas. Por aquí dice, se ha creado, nos dice Marisol, se ha creado una generación de profesionales que son multitasking, profesionales que nos hemos ido adaptando muy bien, implementando inversiones y las actualizaciones de roles tanto globales. ¿Cómo manejamos en nuestra promoción a la hora de realizar una transición de una empresa a otra? No sé si alguien quiera darle alguna respuesta breve a Marisol antes de irnos. Perdón, Karen, no me quedó muy clara la pregunta, no sé a los compañeros. No Sí, sé. no. Creo que Marisol nos estaba poniendo varios elementos, la emoción creo que la llena y nos pone comentarios y preguntas. Habla de haber caído en la nueva clasificación de overqualified y cómo nos manejamos en nuestra promoción a la hora de realizar la transición de una empresa a otra. Bueno, quizás algunos de los tips que hemos ya abordado nos acompañen. No sé si sobre la palabra overqualified, algo en particular que podamos agregarle a Marisol y a los participantes. Yo creo que Dale, Darío. Chévere, gracias Alejandro. Yo creo que dos cosas es importante. El tema, como yo siempre hablo de un proceso de transición, siempre menciono esto, hay un tema instrumental. El tema instrumental o el tema de la punta del iceberg es, ok, prepara tu CV, es importantísimo que lo tengas bien hecho, sé visible en LinkedIn, haz networking, o sea, reactivas un plan realmente de network para poder activar esas conexiones que tienes. Y creo que hay un tema de fondo, como segundo punto, es estás consciente de los recursos que tienes y cómo el mercado te está mirando. Y un proceso de acompañamiento te ayuda a eso. ¿Cuál es tu diferencial para? Y saber apuntar a dónde apuntas, porque si yo soy cazador de conejos y de pronto me llevan a pescar, pues no voy a ser competitivo ahí. Entonces, muchas veces en este afán de poder generar esta transición, podemos estar llegando al mercado incorrecto. O sea, tenemos que mantener nuestro perfil, nuestra personalidad. Si tú has hecho comercial, si tú has hecho temas de estrategia, si tú has hecho marketing, tienes que saber apuntar porque los headhunters, porque las organizaciones van a ver ese valor desde lo que has hecho y desde lo que has agregado valor. Es lo que vamos a evaluar nosotros. Entonces, no desesperarnos, sino saber dónde vamos a apuntar, siendo muy conscientes de lo que tenemos. Muy bien. Alejandro, antes de irnos, no nos quedamos sin oír. No, en pro del tiempo también yo creo que a mí algo que dijo Darío es el tema adaptativo y es realmente hacer la tarea.
Yo creo que lo resumo en hacer la tarea en qué es mi potencial, cuáles son mis áreas de oportunidad, en qué puedo trabajar para ponerlas a punto, pero también yo creo que lo que dice Darío es verdad, o sea, no apuntarle a todo porque ahí es cuando la frustración llega a ser mucho más grande. Yo creo que uno tiene que ser muy objetivo, obviamente entendiendo esas cualidades que tenemos, pero creo que ya en pro del tiempo. Ivana nos hace con su cabeza que sí, que está por el mismo lado. Solo para cerrar, Darío dijo algo que me encantó y es humildad. Yo les hago una pregunta a las ejecutivas y ejecutivos cuando vienen a mí yo prefiero no utilizar la palabra sobrecalificado porque es a veces como un cliché que utilizamos para decir no aplicas al perfil, pero yo les pregunto, ¿qué estás dispuesta a sacrificar? Contesten esa pregunta. ¿Qué están dispuestas a sacrificar de cara a una nueva oferta laboral? Magnífico. Bueno, pues de verdad ahí estamos viendo algunos comentarios, valiosos comentarios, nos dicen las reflexiones, de verdad, a Ivania, a Alejandro, a Darío, muchas gracias por acompañarnos. Para mí un honor, de verdad me siento muy honrada de haber podido estar aquí con ustedes en este panel. A nuestros participantes, mil gracias.